Hola, vamos a ver en este vídeo el concepto de matriz, ¿vale? Y algunos tipos de matrices. Bien, una matriz es un conjunto de números que está ordenado por filas y por columnas y realmente tiene una aplicación bastante grande para la vida práctica. Supongamos, por ejemplo, un supermercado como este que tenemos aquí, donde la primera estantería sería la fila primera, la fila segunda, así, y cada una de las estanterías tiene pues un producto en cada columna. En esta primera columna tendría un tipo de producto con una cantidad, en esta segunda columna otro producto, la cantidad que lo tenga, y así en todas las demás. Bien, entonces yo puedo definir una matriz que me indique el número de productos que tengo en cada una. Por ejemplo, si en la primera fila y su primera columna tengo, por ejemplo, 26 botellas de cierto refresco, pues tendremos un 26. En la primera fila y la segunda columna, por ejemplo, tengo 32 cajas de cereales de una marca determinada. Y así, por ejemplo, en la segunda fila, bueno, vamos a poner esta completa, en la tercera columna tendríamos, por ejemplo, 17 cajas de otro producto y en la cuarta columna, tendríamos, por ejemplo, 10 cantidad, o sea, 10 pues de otro producto, en cantidad de 10 unidades. En la segunda fila, pues, por ejemplo, en la primera columna tendría pues 50 unidades de un cierto producto. En la segunda columna de esta segunda fila, pues podría tener 13 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo tengo aquí una matriz que me define la cantidad, las unidades de cada uno de los productos que tengo. Así, por ejemplo, si una persona extrae un producto de la primera fila y la primera columna, al pagar en caja, mi ordenador puede directamente, al pasarlo por caja, va a convertir este 26 en un 25. Así, cuando baje bastante la cantidad, puedo saber cuándo tengo que reponer y de qué tipo de producto tengo que reponer. ¿Vale? Este es uno de los miles de ejemplos de aplicación a las matrices. Bien, si nos vamos ya al concepto de matriz, diremos que una matriz es de dimensión m por n cuando tiene m filas y n columnas. ¿De acuerdo? La dimensión de la matriz es el número de filas por el número de columnas. Y esta matriz es un conjunto formado por m por n números reales que están ordenados en m filas y en n columnas. Así tendremos el elemento a su 1, 1, el elemento a su 1, 2, donde el primer número indica la fila a la que pertenece y el segundo número a la columna que pertenece. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, el a sub 2, 2 quiere decir que pertenece a la segunda fila de este primer 2 y a la segunda columna de este segundo 2. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una matriz A que va a ser, por ejemplo, 1, menos 2, 0 y 5, 1, menos 3, ¿vale? Yo diré, por ejemplo, que la dimensión de esta matriz es el número de filas, que es 2, por el número de columnas, que en este caso son 3. Y yo sé que, por ejemplo, que el elemento a su 1, 3, que es el elemento que está en la primera fila, tercera columna, es 0. ¿Vale? Por lo tanto, tendremos todos esos números ordenados y podremos extraer mucha información de estas matrices. Bien, si seguimos con la siguiente definición, diremos que dos matrices A y B son iguales si son de la misma dimensión y todos los elementos son iguales uno a uno. Es decir, obviamente, si la matriz A es igual a la matriz B, quiere decir que todos los elementos de A tienen que ser igual a los elementos de B. Y además han de tener la misma dimensión. Bien, continuamos con la siguiente definición. Un momento. Y nos dice que se dice que una matriz es cuadrada si tiene igual número de filas que de columnas. Es decir, tiene dimensión n por n. Se dice que la matriz es de orden n. Cuando la matriz es cuadrada ya no hablamos de dimensión, siempre hablaremos de orden. Por ejemplo, la matriz A, que sería el 2, 1, 0, 3, como tiene el mismo número de filas que de columnas, es una matriz cuadrada, y diremos que el orden de la matriz es 2. Si tuviéramos
Por el contrario, la matriz B, que es el 1, 2, menos 1, 0, 3, 2, 1, 4, 5, ¿vale? Tiene el mismo número de filas que de columnas, por lo tanto la matriz es cuadrada y diremos que es de orden 3, porque es el número de filas y columnas que tiene. Bien, continuamos con la matriz opuesta. Se llama matriz opuesta de una matriz A a la matriz que resulta de cambiarle el signo a cada uno de los elementos y se designa por menos A. Es decir, si yo tengo la matriz A, que puede ser, por ejemplo, la matriz 1, 2, menos 1, 3, pues diremos que el opuesto de la matriz A es menos A, que es la matriz menos 1, menos 2, 1 y menos 3. Cambiarle el signo a todos los elementos de la matriz. Bien, otro tipo de matriz. Se llama matriz identidad, esta es muy importante, la utilizaremos mucho más adelante, a la matriz cuya diagonal principal son todos unos y el resto de elementos son 0. Por ejemplo, la matriz identidad de orden 2 va a ser la que tiene 1, 0, 0, 1. ¿Vale? La matriz, la diagonal principal es esta diagonal de aquí. ¿De acuerdo? Si queremos, por ejemplo, la matriz identidad de orden 3, va a ser 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. ¿De acuerdo? La diagonal principal unos y el resto ceros. Seguimos con otra matriz muy importante, otro tipo de matriz, que es la matriz traspuesta. ¿Vale? La matriz traspuesta de una matriz dada es la que resulta de intercambiar las filas por columnas. Es decir, si yo tengo la matriz A, que es por ejemplo 1, 3, 5, 2, 0, menos 1, su matriz traspuesta va a ser, cambio las filas por columnas, 1, 3, 5, 2, 0, menos 1. ¿Vale? Bien, una de las características que tiene la matriz traspuesta que tenemos que saber es que si a una matriz traspuesta le volvemos a hacer su traspuesta, nos queda la matriz original, la matriz A. Bien, estas son las matrices, digamos, más importantes. Aunque aquí podemos ver otro tipo de matrices. La matriz fila, que está formada por una única fila. En este caso, la dimensión de esta matriz, pues sería, como tiene una fila, sería de dimensión 1 por 3, porque tiene 3 columnas. La matriz columna está formada por una única columna. En este caso tiene 3 filas. La dimensión de esta matriz sería 3 por 1. Luego tenemos la matriz nula, que es donde todos sus elementos son nulos. ¿Vale? Puede ser de cualquier orden o de cualquier dimensión, pero siempre todos los elementos deben ser 0. Matriz triangular superior, muy importante, ya veremos después a lo que se llama la matriz escalonada. Pues la matriz triangular superior es la matriz que tiene todos los elementos por debajo de la diagonal principal nulos. ¿Vale? Esto es la diagonal principal, pues todos sus elementos por debajo son 0. Matriz triangular inferior, justamente lo contrario. Todos los elementos que están por encima de la diagonal principal han de ser 0. Luego tenemos la matriz diagonal. La matriz diagonal es la matriz cuyos elementos fuera de la diagonal principal son nulos, son 0. Tenemos la diagonal principal y todos los elementos que están fuera de esa diagonal son 0. Luego tenemos la matriz escalar, que es igual que la diagonal, es una matriz diagonal cuyos elementos de la diagonal principal son todos iguales. ¿Vale? En este caso todos son menos 4. La matriz identidad sería una matriz escalar, por ejemplo. Y matriz simétrica. La matriz simétrica es la matriz cuyos elementos verifican que a su IJ es igual a su JI. Es decir, que tenemos aquí la diagonal principal y vemos que los elementos que están fuera de la diagonal principal están, digamos, como si fuera un espejo. 3, 3, menos 2, menos 2, 1, 1. ¿Vale? A este tipo de matrices se le llama matriz simétrica. Y hasta aquí el primer vídeo. En el siguiente empezaremos a realizar operaciones con matrices y ver las propiedades que tienen estas operaciones porque, por ejemplo, ya os adelanto que una de las propiedades muy importantes es que el producto de matrices no cumple o no tiene por qué cumplir la propiedad conmutativa, ¿vale? Pero eso lo veremos en el siguiente vídeo.